En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó a las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Espíritu conduce a Jesús al desierto. 2 veces dice el inicio del capítulo 4 esta referencia al Espíritu. Lleno del Espíritu Santo, conducido por el Espíritu. Hoy nos vamos a la mañana a detener en este momento de las tentaciones de Jesús al inicio, antes de iniciar su actividad en Galilea, y justamente las tentaciones como un momento también de gracia. Es la referencia que hace Lucas. Las tentaciones por lo general uno las entiende como un momento de desgracia, mientras que el Evangelio presenta a Jesús lleno del Espíritu Santo, conducido al desierto. La humanidad del Hijo, que hemos reflexionado ayer en la Encarnación, la humanidad del Hijo implica combate, implica la realidad del combate, no nos sustrae del combate. Y Jesús lo deja claro como primer elemento antes de decir una sola palabra en el Evangelio. Lo primero que tiene que hacer es combatir. Y el combate que presenta Jesús básicamente es un combate interno, no es contra otros. El combate evangélico no está dirigido a otros, está dirigido generalmente a mí mismo. Por tanto, la debilidad y la gracia no son excluyentes en el camino de Jesús. Debilidad y gracia no son excluyentes. Pablo lo va a decir desde la perspectiva de un pecador. Esto no lo podemos decir de Jesús, pero Pablo sí. Y él lo va a decir claramente en la carta a los Corintios, ¿no? Es su debilidad la mayor fortaleza frente a Dios. Debilidad y gracia caminan a la par mientras caminemos en este mundo, ¿no? Y dice el Evangelio que Jesús es llevado al desierto. Sabemos la referencia que tiene el desierto en la Biblia es variopinta, ¿no? El desierto es lugar de búsqueda de Dios en ocasiones, búsqueda prolongada, larga, como Israel en el desierto. Es lugar de enamoramiento, como en Oseas. Es lugar también a veces del demonio, como leíamos en el oficio hace creo que 2 días, ayer, me parece, el rito de los animales para el sacrificio. Uno es destinado a la expiación y el otro se le imponen las manos para ser arrojado al desierto, ¿no? A los dominios del demonio. El desierto es considerado en ocasiones así. Jesús es llevado ahí, al lugar donde está todo esto. Es lugar de diversas posibilidades, según lo que uno haga. Lo cierto que en el desierto
Es el lugar donde uno no se puede escapar de uno mismo. El desierto es donde no hay puntos de apoyo, donde no tenemos posibilidad de agarrarnos de algo o de alguien. El desierto es donde, en definitiva, nos tenemos que encontrar solos frente a Dios y solos frente a nuestros demonios. La humanidad de Jesús es claramente presentada en el Evangelio, tal vez con más fuerza aquí. No solo por el ser recibido en un pesebre como un niño indefenso, sino por experimentar también la debilidad humana. La carta a los Hebreos va a decir en el capítulo 2, aquello famoso de por haber experimentado personalmente la prueba y el sufrimiento, Él puede ayudar a aquellos que están sometidos a la prueba. Por eso es que la vida cristiana desde los principios, lo sabemos los padres del desierto sobre todo, son los que más nos han hablado de esto, la vida cristiana es combate. Insisto, no contra otros, que por ahí algún estilo cristiano pareciera que la vida cristiana es eso, es combatir a otros, ¿no? Y justamente no empieza por ahí. El combate cristiano empieza en uno. Nosotros no estamos llamados al combate estilo cruzada. Empecemos por uno. El primer combate, el más básico, el que enseña Jesús, es el combate con uno. Los padres del desierto nos dicen que justamente ahí se libra lo principal de la vida cristiana. Y es muy mala idea, en nuestra perspectiva de cristianos, eliminar la tensión que implica el combate. Uno tiende naturalmente a eliminarla porque todos queremos vivir más o menos pacíficamente, también con uno mismo, ¿no? Entonces lo primero que intentamos es sacar la tensión. A nadie le gusta estar en momentos difíciles. Pero cuando es el Espíritu el que lleva al desierto, justamente es tiempo de gracia. Por tanto, es mala idea sacar la tensión que genere eso. ¿A qué apuntan generalmente las tentaciones? Depende el tiempo en que uno esté viviendo, las situaciones en las que uno esté viviendo, pero las tentaciones en general están las superficiales, las que podríamos decir las de todos los días, pero por lo general las tentaciones van a apuntar siempre a nuestro ser más íntimo. Esa es la mejor y más sutil tentación, a lo que somos íntimamente. Todos seguramente han visto la película de La Pasión de Cristo, la famosa de Mel Gibson, allá de alguna crítica que se le puede hacer a algunos elementos y demás que tenía. Para mí lo mejor logrado de la película era el inicio. Ustedes recuerdan, empieza Jesús tentado en Getsemaní. Y ahí la figura que hace de tentador apunta a dos cosas, le pregunta dos cosas. Está muy bien asesorado teológicamente el guión, parece ahí, porque apunta a dos cosas fundamentalmente. ¿Quién es Él? Le hace preguntarse, eso no lo tenemos así en el Evangelio, ¿no? Pero ¿quién es Él? Le hace preguntarse si es realmente hijo, si el Padre realmente lo está cuidando, si está en esa situación. Y lo otro
sobre su misión. Le dice, nadie ha podido con esto. Tampoco vas a poder vos. O sea, el ser y la misión, lo que hablábamos ayer, la persona y la misión. Las tentaciones que más hay que atender, cuidar y estar vigilantes son las que apuntan a esto. De las otras tentaciones vamos a tener miles, pero pueden ser espejitos de colores también, que en realidad nos distraigan de las reales tentaciones, las de fondo. Si han leído aquel famoso libro de cartas del diablo a su sobrino de Luis, justamente él dice algo similar, ¿no? Es un manual de la tentación, el libro ese, es muy interesante. Hay que apuntar, le dice el demonio a su sobrino, a su aprendiz de tentador, le dice, tenés que apuntar a lo más fundamental, ¿no? A que desconfíe de Dios. Mirando las tentaciones de Jesús, podríamos también intentar hacer un reflejo de lo que nosotros podemos recibir como tentación en nuestro ministerio. Lo que vamos a intentar ahora. En el ministerio no basta que permanezcamos haciendo las cosas de curas. Es necesario que las hagamos al estilo de Jesús. ¿Sí? No basta que permanezcamos haciendo las cosas que se suponen que tenemos que hacer, sino que las hagamos al estilo de Jesús. Uno puede permanecer haciendo cosas en un estilo distinto, un ánimo distinto, una intención distinta de la de Jesús. O uno puede hacer poco como cura y no ser tan brillante exteriormente, pero haciéndolas al estilo de él. Las tres tentaciones tienen como ejes temáticos cosas que son muy similares a nosotros. Ustedes saben que las tentaciones, según el Evangelio, están un poco invertidas, una primero, otra después, pero básicamente son las mismas. En Lucas, la primera tentación es la tentación de la eficiencia. Si tú eres el Hijo de Dios, manda que esta piedra se convierta en pan. Este deseo de controlar lo que debe suceder y cómo debe suceder es muy propio también de nosotros que somos hijos del consumismo, lo queramos o no. Accionamos tal mecanismo que queremos que suceda así, como un pedido por Mercado Libre. O sea, si yo lo pido, me tiene que llegar, digamos, me tiene que suceder. Tenemos la noción generalmente de que incluso en lo pastoral soy yo el que proveo las cosas. El Padre Nuestro nos enseña a pedir el pan de cada día, es decir, a confiar que las cosas nos vienen de Dios. Está claro, y ustedes lo entienden, que no se trata de vivir sin prever lo necesario, ¿no? Pero cuidado de pensar que viene de nosotros lo que tenemos, vivimos. La eficiencia pastoral que a todos nos gusta cuando queremos tener nuestras parroquias ordenadas, la diócesis ordenada, los espacios pastorales que funcionen, las personas que sean eficaces para aquello que están puestas. La eficiencia pastoral que uno busca, y es bueno que uno busque y que esté, nunca
puede reemplazar el criterio evangélico del reino. Esa es la diferencia. El reino es escondido, crece en lo secreto, crece a su ritmo, ¿no? Y fundamentalmente crece porque Dios lo hace crecer. Entonces, la diferencia de la eficacia empresarial con la eficacia del reino es abismal. Y confundirnos en eso no es tan complicado. Es bastante común que nos pase. Es tal vez un equilibrio difícil que uno siempre tiene que andar buscando para dejar espacio al reino. La eficacia que nos puede hacer perder justamente dejar a Dios ser Dios en su iglesia. La eficacia pastoral. La eficacia más de orden espiritual haría lo mismo en el corazón de nosotros, ¿no? Dejar a Dios ser Dios, que Él haga. De hecho, el concepto de noche oscura de San Juan de la Cruz apunta a eso, ¿no? Vos no hagas nada porque el que está haciendo es Dios, ¿no? Exteriormente hay una absoluta ineficacia, mientras que hay una eficacia de fondo, que es lo que Dios está trabajando en la persona. Ese es el concepto de Juan de la Cruz en la noche de los sentidos, en la noche del espíritu. La segunda tentación le dice a Jesús: si te postras ante mí, todo esto te pertenecerá. Es una tentación casi grosera, porque le está diciendo a Jesús mismo, como Dios, que le puede entregar algo. Hay una cosa interesante de esta tentación que le dice el tentador le dice a Jesús: todos los reinos me han sido entregados, yo te los puedo dar. Es interesante porque parece que el relato deja entrever que los reinos mundanos son dominio del coludo, ¿no? O sea, todos los reinos me han sido entregados. Nunca ha habido un reino demasiado parecido al Evangelio, ¿no? Pero la tentación, como tal, apunta a la idolatría, por eso es grosera. Le está pidiendo a Jesús la idolatría. Si te postras ante mí. La idolatría la tenemos siempre como un pecado de reemplazar a Dios por un bicho de oro, ¿no? Fundido. Sabemos bien que somos idólatras con muchas cosas. Antiguamente sería un becerro de oro, pero ahora no importa qué puede hacer. Puede ser una cuenta en el banco, como puede ser mi prestigio, como puede ser un título, como puede ser mil cosas que ponemos por delante de Dios. Eso es la idolatría. El modo de observar nuestra idolatría creo que puede ser el ver para dónde va el corazón. Eso es lo que no engaña. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si quisiéramos parafrasear el Evangelio, donde esté tu ídolo, ahí va a estar tu corazón. ¿Hacia dónde se me inclina el corazón? Seríamos muy ingenuos si pensáramos que el corazón lo tenemos anclado de modo definitivo en algo. Nuestro corazón es absolutamente veleidoso. Va para donde le pinta cuando le pinta, ¿no? Y se nos deschaba muchas veces. Entonces no hay mejor modo de ver para dónde estamos yendo
que observar con sinceridad el corazón. Lo que sale espontáneo, no lo que razono. Lo que razono ya pasa por el sedazo de un montón de otras cosas, de lo que yo opino de mí mismo, de mis metas, de mis ideales. El corazón no, el corazón es espontáneo. Es donde se me dispara solito. Y en esto creo que los célibes tenemos una situación mucho más proclive a las idolatrías que otros. Esto es una opinión personal, no sé si... Evalúenlo, no sé si están así, qué sé yo, pero a mí me da la impresión que los célibes, como tenemos un corazón un poco más proclive a ser inclinado hacia otras cosas, se nos va más fácil, porque el corazón del célibe no está destinado a una familia, a una esposa, a unos hijos, sino a algo que no vemos ni tocamos. Y eso lo hace a veces un poco más susceptible de irse hacia cosas que vemos y tocamos. En momentos a veces son afectos, en momentos son posiciones, en momentos es plata. Nuestro reposo del corazón está en algo que ni vemos ni tocamos, y eso creo que lo hace más susceptible todavía de que se pueda inclinar fácilmente. La tercera tentación le dice a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo. La pregunta misma que les decía al principio en Getsemaní: si eres Hijo de Dios. Las tentaciones son siempre una tentación, ¿no? Al mismo Jesús le ofrecen ser rey en algún momento, ¿no? Lo querían hacer rey. La respuesta de él es que se escabulló entre la gente y se escapó. No les da explicaciones y se fuga prácticamente. La ostentación es una tentación muy cercana al ministro, el mostrarse, el tener éxito, la popularidad, la cantidad de gente, la influencia que se tiene. Hoy en día, algo que por lo general lo escuchamos como lamento, pero en el fondo creo que nos están haciendo un gran favor, la indiferencia social frente a la Iglesia. La Iglesia obviamente ya no tiene el peso que tenía en otros tiempos, no tiene la injerencia social de otros tiempos, es ninguneada en todos los estamentos sociales. A lo mejor acá creo que lo deben ver un poco menos. En Mendoza, Sergio lo sabe, el ninguneo a la Iglesia es sistemático y organizado. Y digo que es un favor porque nos ha hecho darnos cuenta que tal vez estábamos muy centrados en ser importantes, cuando lo que busca Jesús es otro tipo de relevancia. Si extrañamos tiempos triunfales de la Iglesia, podemos estar escapándole al centro, ¿no? La humillación que nos produce las vergüenzas de la Iglesia hoy en día, que sea lo que sea, aparece y recontraparece y la sacan del archivo de vuelta para volverla a publicar en los periódicos y demás, nos ha hecho tocar un poco el suelo de decir no solo que hay que bajar la cabeza algunas veces, sino de ser realmente una iglesia un poco más servidora y humilde, no tan parada sobre sí misma.
No se trata de ser una iglesia apocada o escondida simplemente en sus complejos, sino humilde, al estilo del Evangelio, sabiendo que lo que proclamamos no necesariamente es algo que vayan a seguir todos, ni mucho menos. Las tres tentaciones justamente apuntan entonces a mirar mucho nuestra vocación última. Por eso, pensando el tema de las tentaciones hoy, me venía a la cabeza también algo que todos hemos escuchado mucho repetir al Papa Francisco, que en momento me ha parecido, en algún momento lo pensé, digo que es repetitivo este hombre, porque lo dice mucho, esto de no dejarse robar la esperanza. Y después me he ido convenciendo que es probablemente una de las mayores tentaciones que como iglesia podemos estar viviendo también. En el fondo creo que es una exhortación profundamente profética esta, que tengamos cuidado a cómo tenemos la esperanza. Recordemos que nuestra esperanza no se funda en nuestros éxitos pastorales ni en la receptividad social que tengamos. Se funda en Dios, se funda en las promesas de Dios, en que Dios ha dicho que Él es fiel. Ese es el fundamento de nuestra esperanza. Y en este sentido tal vez tengamos que volver también como iglesia a poner ahí nuestro centro. ¿Cómo enfrentar la tentación? Habría muchas cosas para decir, yo no me quiero extender acá, pero simplemente alguna que me parece útil. Una tarea importante me parece hoy en un cristiano, y mucho más en un ministro, es aprender, por esto que decía más temprano, aprender a leer el corazón en sentido bíblico, ¿no? Conciencia tal vez le podemos decir. Jeremías, el profeta Jeremías, decía, Jeremías 17, nada más tortuoso que el corazón humano y no tiene arreglo. ¿Quién puede penetrarlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino las entrañas. Nuestro corazón es realmente tortuoso, como dice el profeta. Y hay que saber leerlo, hay que aprender a leerlo, a descifrarlo. El inicio para superar la tentación es saber leer el propio corazón, ¿no? Ustedes recuerdan las 3 últimas reglas de San Ignacio en la primera semana de los ejercicios, apuntan a eso, a ver qué está pasando adentro. Y en tiempos en donde nuestro acento está muy puesto afuera, también nosotros nos podemos volver un poco analfabetos del propio corazón. Cuando uno no sabe, por ejemplo, expresar el momento que está viviendo, la situación espiritual en la que está, cuando uno es inapelable frente a las opiniones que se dan sobre uno, cuando uno se aparta de elementos de la realidad respecto de lo que atañe a mí mismo, son signos claros de que no sé leer lo que pasa en el corazón, ¿no?
saber interpretar los dobleces del corazón, las inclinaciones. Ustedes recuerdan, los padres del desierto hablaban del método que ellos le llamaban antirrético, que era, ellos decían que la tentación, en algunos casos hay que huir de la tentación. Y en otros casos ellos decían, no hay que huir tan rápido. Cuando la persona se la banca la tentación, puede resistirla, que no huya, que se quede para ver qué le dice la tentación sobre sí mismo. La tentación es una fuente de autoconocimiento también, muy grande. Recordemos eso de la última de las reglas de San Ignacio. Nosotros vamos a ser tentados allí donde la muralla de nuestra ciudad esté agrietada. No vamos a ser tentados donde somos fuertes, capaces e ingeniosos. Vamos a ser tentados en las grietas que tenemos. En donde soy tentado y donde soy tentado recurrentemente, ahí es donde tengo que mirar y aprender a leer el corazón. Y lo otro es esto que mencionaba ayer al principio del retiro, la invitación de Ignacio al momento de revisar la vida y pensar en las propias tentaciones, pensar también hacia dónde camino. Todas las respuestas de Jesús a las tentaciones son aplazadas, o las propuestas son aplazadas, con una respuesta que mira a lo que Él está llamado a hacer. Hoy la insistencia que recibimos, y esto se nos puede colar también a nosotros, hombres del Evangelio, y que hemos estudiado y que predicamos y que enseñamos estas cosas, pero se nos cuela, un gran acento sobre lo que nosotros somos actualmente. Y está muy bien, no hay que negarlo. En otro tiempo estaba siempre puesto solo el ideal, ¿no? Lo que estoy llamado a hacer, como una cuestión utópica casi. Bueno, hoy hemos puesto el acento en el otro lado, lo que somos. Entonces, si soy auténtico, digo lo que pienso, soy lo que soy, y está bien si es lo que siente mi corazón. Y claro, pero mi vida no se resuelve solo en lo que soy hoy, se resuelve también en lo que estoy llamado a hacer. Lo que dice Ignacio, el fin para el cual hemos sido creados. Por tanto, cuidado con canonizar rápidamente lo que el corazón siente, porque puede ser un corazón mezquino o ciego, o que se ha quedado con una parte de la realidad sin ver la otra. Este equilibrio que dice Amedeo Cencini siempre sobre el yo real y el yo ideal, ¿no? Muy bien, hasta acá la cosa. Lo que tienen, como siempre, son algunas citas bíblicas para que tengan como sugerencia para algún momento de oración, y algunas referencias de un retiro ignaciano de Mifsud, un párrafo sobre las tentaciones en los distintos momentos de la vida de Jesús. Sabemos que Jesús no fue tentado en el desierto solamente, ¿no? Esa referencia, algunos dicen que esa referencia a los 40 días es la referencia a toda una vida. El 40, en ocasiones en la Biblia, significa toda la vida. Era la edad de una generación, los 40 años. Hoy los 40 años significa, está pensando si se va de la casa de los padres. Pero en la época de Jesús era una generación, 40 años. 40 días en el desierto es toda la vida, o sea, fue tentado toda la vida. El texto que tienen de Mifsud apunta a eso, a ver distintos momentos donde Jesús es tentado de apartarse de su ser y de su misión. Muy bien, buena oración.